Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades preferidas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí nuevamente, listos para enterarse de lo último y lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo de proporciones épicas. Y es que los rumores están que arden, las redes sociales están en llamas, y todo apunta a una sola dirección: boda. Sí, como lo escuchan, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja turca más querida, más admirada y más seguida a nivel mundial podría estar a punto de dar el sí. Pero esperen, que la cosa no queda ahí. Porque además de hablar de esta posible boda, que ya de por sí es un notición, vamos a revelar algo que los va a dejar con la boca abierta. Una condición impactante, una cláusula secreta, un detalle inesperado que podría cambiar el rumbo de esta historia de amor. Así que si son tan fanáticos de Kerem y Hande como yo, si han seguido su relación desde el principio, si han llorado y reído con ellos, no se pueden perder ni un segundo de este vídeo. Preparen su cafecito, acomódense en sus sillones, y acompáñenme a descubrir todos los detalles de este escándalo. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en todo el mundo. Dos actores talentosísimos, dos personalidades carismáticas, y una pareja que ha cautivado a millones de personas con su química innegable. Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the air, la chispa entre ellos fue evidente. Al principio intentaron mantener su relación en secreto, pero era imposible ocultar lo que sentían el uno por el otro. Las miradas, las sonrisas, los gestos cómplices, todo delataba que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad. Y así fue. Después de meses de especulaciones, confirmaron su romance, desatando la euforia entre sus fanáticos. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos querían imitar. Sus fotos juntos en las redes sociales acumulaban millones de likes, sus vídeos se volvían virales, y sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático impresionante. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de peleas, de infidelidades. Los fanáticos entraron en pánico, temiendo que su pareja favorita se separara. Y lamentablemente sus temores se hicieron realidad. Kerem y Hande anunciaron su ruptura, dejando a todos devastados. La noticia fue un golpe duro para sus seguidores, que no entendían cómo una relación tan sólida y aparentemente perfecta podía llegar a su fin. Se especularon muchas razones, diferencias irreconciliables, agendas muy apretadas, presión mediática. Pero lo cierto es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente los llevó a separarse. La falta de una comunicación clara, las exigencias de sus carreras individuales que los mantenían alejados físicamente, y la constante intromisión de la prensa en su vida privada, fueron, según fuentes cercanas a la pareja, algunos de los factores que contribuyeron al desgaste de la relación. Durante un tiempo ambos se mantuvieron alejados de los reflectores, intentando superar la ruptura y rehacer sus vidas. Se enfocaron en sus carreras profesionales, protagonizando nuevos proyectos y cosechando éxitos individuales. Kerem se centró en proyectos internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía. Hande, por su parte, continuó consolidándose como una de las actrices más importantes de su país, participando en producciones de alto perfil. Pero a pesar de todo, la llama del amor nunca se apagó. El cariño y el respeto mutuo permanecieron latentes, como un rescoldo que esperaba la oportunidad de reavivarse. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, las cenizas eran más ardientes que nunca. Los rumores de una posible reconciliación empezaron a surgir nuevamente, alimentados por algunas coincidencias, algunos likes sospechosos en las redes sociales, y algunas declaraciones ambiguas. Los fans, detectives por naturaleza, comenzaron a encontrar pistas que sugerían que la pareja estaba pasando tiempo junta en secreto.
Avistamientos en los mismos restaurantes, fotos con paisajes similares en sus cuentas de Instagram, y hasta comentarios crípticos en sus redes sociales, fueron interpretados como señales de que el amor seguía vivo. Hasta que finalmente se confirmó. Kerem y Hande se dieron una segunda oportunidad. Volvieron a estar juntos, más enamorados que nunca. Y esta vez parecían estar decididos a luchar por su amor, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos. Esta segunda oportunidad, según allegados, vino con una nueva madurez y una mejor comunicación entre ambos. Habían aprendido de sus errores pasados y estaban dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que la relación funcionara. Y ahora, después de meses de especulaciones y de rumores, parece que ese futuro podría estar a punto de hacerse realidad. Porque según fuentes cercanas a la pareja, Kerem Bürsin y Hande Erçel estarían planeando su boda. Sí, como lo escuchan. La pareja turca más querida del mundo podría estar a punto de dar el sí. Las redes sociales han explotado con la noticia, y los fans de todo el mundo están celebrando esta posible unión. Los hashtags @Hande Kerem Wedding y @Anker Forever se han convertido en tendencia global, demostrando el fervor y la pasión que despierta esta pareja. La noticia ha generado una gran expectación entre sus fanáticos, que sueñan con verlos juntos para siempre. Se rumorea que la boda será un evento íntimo y privado, con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. También se dice que la ceremonia se llevará a cabo en un lugar paradisíaco, lejos del bullicio de la ciudad, para que puedan disfrutar de su día especial en total tranquilidad. Se habla de las Islas Maldivas, un destino que siempre ha sido especial para ambos, como una posible ubicación para la ceremonia. Otra opción que se baraja es una villa privada en la costa turca, donde podrían celebrar su amor rodeados de la belleza natural de su país. Pero aquí viene lo más jugoso, lo que les prometí al principio del vídeo. Porque además de la boda, hay una condición impactante, una cláusula secreta que podría cambiar el rumbo de esta historia de amor. Y es que según nuestras fuentes, Hande Erçel habría puesto una condición a Kerem Bürsin para aceptar casarse con él. Esta información, obtenida de una fuente muy cercana a Hande, ha causado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo. Se dice que la condición fue planteada durante una conversación muy seria entre ambos, donde Hande expresó sus preocupaciones y deseos para el futuro de su relación. ¿De qué se trata esta condición? Pues prepárense porque es algo que nadie se esperaba. Aparentemente Hande le habría pedido a Kerem que se aleje por completo de las redes sociales. Sí, como lo escuchan. Que deje de publicar fotos, de hacer vídeos, de interactuar con sus seguidores. Que se desconecte por completo del mundo virtual. La noticia ha dejado a muchos fans atónitos, ya que Kerem siempre ha sido muy activo en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores. ¿Por qué esta condición? Pues según nuestras fuentes, Hande está harta de la presión mediática, de los comentarios negativos, de los rumores infundados. Quiere proteger su relación, mantenerla alejada de los ojos del público, y evitar que las redes sociales sigan alimentando los chismes y las especulaciones. La constante vigilancia de los medios y la opinión pública ha sido una carga pesada para Hande, y siente que las redes sociales son un caldo de cultivo para la negatividad y la desinformación. Quiere construir una vida en pareja más tranquila y privada, lejos del escrutinio constante. Al parecer, Kerem no está muy de acuerdo con esta condición. Él es un usuario muy activo de las redes sociales, le gusta compartir su día a día con sus seguidores, y considera que es una forma importante de mantener el contacto con ellos. Para Kerem, las redes sociales son una herramienta valiosa para promocionar su trabajo, interactuar con sus fans y expresar sus ideas y opiniones. Abandonarla significaría renunciar a una parte importante de su identidad y de su conexión con el mundo. Sin embargo, Hande está decidida a mantener su postura, y le ha dejado claro que si quiere casarse con ella, tendrá que aceptar su condición. La fuente cercana a Hande revela que ella le dijo a Kerem: si realmente me amas y quieres pasar el resto de tu vida conmigo, debes demostrarlo. Debes priorizar nuestra relación por encima de todo lo demás, incluso de las redes sociales. Ahora, la pregunta del millón es: ¿aceptará Kerem la condición de Hande? ¿Estará dispuesto a renunciar a las redes sociales por amor? ¿O preferirá mantener su libertad y seguir compartiendo su vida con sus seguidores? La respuesta, solo el tiempo lo dirá. La decisión no es fácil para Kerem, ya que se enfrenta a un dilema entre su amor por Hande y su apego a las redes sociales.
Tendrá que sopesar cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Lo que sí sabemos es que esta condición ha generado una gran polémica entre los fanáticos de la pareja. Algunos están de acuerdo con Ande y con Sí. Dirán que es una forma inteligente de proteger su relación. Creen que las redes sociales son un peligro para la privacidad y la estabilidad de una pareja, y que es necesario establecer límites claros para evitar problemas. Otros están en contra y creen que es una medida exagerada que limita la libertad de Kerem. Argumentan que Kerem tiene derecho a usar las redes sociales como quiera, y que Ande no debería imponerle condiciones tan drásticas. Y otros simplemente están confundidos y no saben qué pensar. Se preguntan si esta condición es realmente necesaria, o si es solo una señal de que la relación entre Kerem y Ande tiene problemas más profundos. En fin, como ven, la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel está llena de altibajos, de sorpresas y de giros inesperados. Una historia que nos ha hecho reír, llorar y suspirar. Y una historia que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Su relación, como la de cualquier pareja, ha enfrentado desafíos y obstáculos, pero también ha estado llena de momentos de alegría y felicidad. La pregunta ahora es si podrán superar este nuevo obstáculo y construir un futuro juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado y que se hayan enterado de todos los detalles de este escándalo. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y en fuentes cercanas a la pareja, por lo que no podemos confirmar nada al 100%. Sin embargo, les prometo que estaremos atentos a cualquier novedad y que les informaremos de inmediato. Estaremos vigilando de cerca las redes sociales de ambos actores, buscando cualquier pista que nos pueda dar una idea de lo que está sucediendo realmente. También estaremos en contacto con nuestras fuentes, tratando de obtener más información sobre esta polémica condición. Para resumir, hoy les hablamos sobre los rumores de boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y les revelamos una condición impactante que Hande le habría puesto a Kerem para aceptar casarse con él, alejarse por completo de las redes sociales. Una noticia que ha generado una gran polémica entre los fanáticos de la pareja. Hemos explorado las razones detrás de esta condición, las posibles reacciones de Kerem, y las opiniones divididas de los fans. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta condición? ¿Creen que Hande tiene razón al pedirle esto a Kerem? ¿O creen que es una medida exagerada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y siempre estamos abiertos al debate y a la discusión. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones sobre esta historia, porque seguro que habrá más novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Adiós.